Apenas sintió que el individuo que iba detrás de ella en el ómnibus de Surquillo a 5 esquinas se le pegaba con malas intenciones, la retaquita sacó la gran aguja que llevaba prendida en el cinturón. La retuvo en la mano, esperando el próximo bache del vehículo, pues eran los baches cuando el vivaz aprovechaba para acercarle la bragueta al trasero. Lo hizo, en efecto, y ella entonces se volvió a mirarlo con sus enormes ojos fijos. Era un hombrecillo insignificante, ya mayor, que en el acto le apartó la vista, y metiéndole la gran aguja por la cara le advirtió: «La próxima vez que te me arrimes te clavo esto en esa pichula inmunda que debes tener, te juro que está envenenada». Hubo algunas risas en el ómnibus y el hombre, confundido, disimuló haciéndose el sorprendido. «¿Me habla usted a mí, señora? ¿Qué le pasa, pues?» «Estás prevenido, concha tu madre», remató ella secamente, volviéndole la espalda. El sujeto encajó la lección y, seguramente incómodo y avergonzado con las miradas burlonas de los pasajeros, se bajó en el siguiente paradero. La retaquita recordó que esas advertencias no siempre servían, pese a que ella en 2 ocasiones había cumplido con sus amenazas. La primera en un ómnibus de la misma línea, a la altura del cuartel Barbones. El muchacho, que recibió el agujazo en plena bragueta, dio un chillido que sobresaltó a todos los pasajeros y llevó al chofer a frenar en seco. «Así aprenderás a frotarte solo, concha tu madre, maricón», gritó la retaquita, aprovechando que el vehículo se había detenido para saltar a la calle y echó a correr hacia el jirón Junín. La segunda vez que clavó la aguja en una bragueta a un sujeto que se le frotaba fue más complicado. Era un mulato grandulón, lleno de granos en toda la cara, que la zamaqueó frenético y lo hubiera maltratado si otros pasajeros no lo atajaban. Pero el asunto terminó en la comisaría. Solo la soltaron cuando descubrieron que ella llevaba el carnet de periodista. Ella sabía que, por lo general, los policías tenían más miedo al periodismo que a los forajidos y atracadores. Hasta que el ómnibus llegó a 5 esquinas, volvió a pensar en lo que estaba pensando antes de notar que se le pegaba a este sujeto por la espalda. ¿Habían desaparecido los emolienteros? Siempre que veía a la calle un tipo jalando un carrito, se acercaba a espiar y era por lo común un heladero o un vendedor de refrescos y chocolatines. Muy rara vez, un emolientero. Se estarían acabando, pues, otra muestra que los supuestos progresos de Lima. Pronto no quedaría ninguno y los limeños del futuro ya ni siquiera sabrían que era un emoliente. Su niñez era inseparable de esa bebida criolla tradicional, hecha con cebada, linaza, boldo y cola de caballo, que había visto preparar a lo largo de la infancia a su padre y un ayudante, un cojito medio tuerto al que apodaban Cojinova. En esa época, los carritos de los emolienteros estaban por doquier en el centro de la ciudad, sobre todo en la entrada de las fábricas, en los alrededores de la Plaza 2 de Mayo y a lo largo de la Avenida Argentina. «Los mejores clientes que tengo son los jaranistas y los obreros», solía decir su progenitor. Ella lo había acompañado 1000 veces de niña y adolescente en sus recorridos jalando el carrito con los grandes tarros de moliente preparados por él mismo y Cojinova, en la pequeña quinta donde vivían entonces, en Breña, al final de la avenida Arica, ahí donde terminaba la parte antigua de la ciudad y empezaban los descampados que se alargaban hasta La Perla, Bellavista y el Callao. La retaquita recordaba muy bien que, en efecto, los clientes más fieles de su padre eran los trasnochadores que se habían pasado horas viviendo en los barcitos del centro y los trabajadores que entraban al alba a las fábricas de las avenidas Argentina y Colonial y los alrededores del Puente del Ejército. Ella ayudaba sirviendo las tacitas de vidrio a los clientes con un papelito recortado que hacía de servilleta. Cuando su padre la dejaba en la escuelita del barrio y comenzaba la vida de la ciudad con la aparición de los barrenderos y los policías de tráfico, el emolientero llevaba ya por lo menos 4 horas trabajando. Oficio duro, un trabajo matador y peligroso. A su padre lo habían asaltado y despojado de todas sus ganancias del día varias veces, y lo peor de todo, arriesgar tanto para ganar miserias. No era raro, pues, pensándolo bien, que los emolienteros estuvieran desapareciendo en las calles de Lima. Nunca le había preguntado a su padre por su madre. ¿Lo había abandonado? ¿Se había muerto o vivía todavía? Él jamás le dijo palabra sobre ella y Julieta respetó su silencio, sin preguntarle ni una sola vez por aquella. Era un hombre parco, podía estar días enteros sin decir palabra, pero aunque nunca fue muy efusivo con ella, lo recordaba con cariño. Había sido bueno con su única hija, por lo menos se había preocupado de que terminara el colegio para que en el futuro, le decía, no tuviera una vida tan fregada como la había tenido él por ser un analfabeto. No saber leer ni escribir lo enfurecía. El día más feliz de su vida fue aquella tarde en que su única hija le mostró el carnet de periodista que Rolando Garro le consiguió luego de contratarla como reportera de su revista. Estaban ya en 5 esquinas y la retaquita se bajó del ómnibus.
Caminó las 7 cuadras que separaban el paradero de su casa en el jirón Teniente Arancibia, pasando por todos los lugares que conocía de memoria y respondiendo con movimientos de cabeza o con la mano los saludos de los conocidos. El espiritista peruano que solo atendía a los clientes en la noche, la hora propicia para dialogar con las almas, el boticario que ocupaba la casita donde se decía nació Felipe Pinglo, el gran compositor de valses, la Quinta Jerén, que al parecer había sido un reducto con las mansiones más elegantes de Lima durante el siglo XIX y ahora una colección de ruinas que se disputaban los gallinazos, los murciélagos, los drogadictos y los forajidos. La casa de la limbómana, la abortera, la iglesia del Carmen y el pequeño convento de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Era temprano todavía, pero como los robos y asaltos habían aumentado mucho en el barrio, todas las bodegas habían puesto ya las rejas y atendían solo por un agujero que apenas dejaba pasar pequeños paquetes. Casitas a medio hacer y cochambrosos callejones en un solo caño de agua, vagos y mendigos en las esquinas que en las noches se llenaban de traficantes de drogas y prostitutas transeúntes con sus cafiches acechando la oscuridad. Su casa estaba al fondo de una quinta ruinosa, cuyas construcciones, todas de un solo piso, eran pequeñas y como encajadas las unas en las otras, salvo la suya que por ser la última se encontraba algo separada de las demás. La vivienda tenía un dormitorio, una salita comedor, una cocinita y un baño. Estaba amoblada con lo indispensable, pero eso sí, llena de altos de periódicos y revistas en todos los cuartos. La retaquita los coleccionaba desde niña. Había sido desde la primaria una lectora compulsiva de diarios y revistas y había empezado a guardarlos mucho antes de que supiera que un día sería periodista y podía sacar provecho de esa enorme colección. Aunque en sus cosas personales no era muy ordenada, su montaña de periódicos y revistas estaba rigurosamente clasificada. Unos papelitos escritos con su letra diminuta señalaban los años y los temas que había destacado. A ponerlos en orden dedicaba su tiempo libre, así como otros la dedican a los deportes, el ajedrez, a tejer y a bordar o a ver la televisión. Ella tenía un pequeño y viejo aparato que solo encendía, cuando no estaba cortada la luz, para ver los programas dedicados a los chismes y escándalos, es decir, a los temas relacionados con su oficio. Llegó a su casa y en la cocinita se preparó una sopa de sobre y recalentó un plato de arroz con mondongo que había dejado en el horno. Era de poco comer y no bebía alcohol ni fumaba. Se alimentaba sobre todo de su trabajo, que era también su vocación, averiguar las vergüenzas secretas de las personas. Sacarlas a la luz le producía una satisfacción profesional e íntima. Le apasionaba hacerlo e intuía de manera un tanto confusa que haciendo lo que hacía se vengaba de un mundo que había sido siempre tan hostil con ella y con su padre. Pese a ser tan joven, sus logros ya eran envidiables. Su maestro había sido Rolando Garro y por eso le tenía una lealtad a toda prueba. ¿Estaba enamorada de él? En la redacción de Destapes le hacían a veces bromas al respecto, y ella lo negaba con tanto énfasis que todos sus compañeros de trabajo estaban seguros de que sí. Hasta donde recordaba, la idea de ser algún día periodista le había perseguido siempre, pero su idea del periodismo tenía poco o nada que ver con el periodismo llamado serio, de informaciones objetivas y análisis políticos, culturales o sociales. A ella la idea del periodismo le venía fundamentalmente de los pequeños pasquines y hojas amarillas que se exhibían en los kioscos del centro y que la gente se paraba a leer, o más bien a mirar, porque en ellos no había casi nada que leer fuera de los grandes y aparatosos titulares, y a contemplar a las mujeres calatas que se exhibían mostrando sus tetas y sus nalgas con una fantástica vulgaridad, y los recuadros en letras rojas restallantes denunciando las cosas sucias, los secretos más pestilentes y las reales o supuestas vilezas, robos, perversiones y tráficos que destruían las credenciales de las gentes más aparentemente dignas y prestigiosas del país. La Retaquita, el apodo se lo habían puesto en el colegio, donde a veces las chicas de su clase la llamaban también Tachuela, recordaba con orgullo qué éxito había coronado sus primeras armas de periodista cuando era todavía alumna de secundaria en el María Parado de Bellido. Al director se le había ocurrido que las alumnas sacaran un periódico mural. Julieta, sin imaginar el efecto que tendría, empezó a mandar artículos escritos a mano con su letra pareja y diminuta. Pronto se convirtió en la columnista estrella del periódico mural, porque a diferencia de otras colaboradoras que hablaban de la patria, de los héroes nacionales como Grau y Bolognesi, de la religión, del Papa o el problema de la tierra en el Perú, ella se limitó a contar los chismes y rumores más escabrosos que corrían sobre alumnas y profesores, disimulando sus nombres cuando se trataba de cosas realmente subidas de color, como poner en duda la hombría de un varón o la feminidad de una mujer. Con el éxito vino una sanción. Fue llamada a la dirección amonestada. Yo le había sido antes por decir palabrotas y amenazada con la expulsión si proseguía por ese camino. Lo hizo, pero ya fuera del colegio. Con una audacia tan grande e inversamente proporcional a su tamaño, comenzó a investigar, haciéndose pasar por la reportera de La Última Hora, La Crónica, Caretas, Expreso y hasta El Comercio, por teatro, radios y boites, estaciones televisivas, centro de grabaciones o por casas particulares de personajes de la farándula, extrayéndole con su vocecita de niña ingenua y sus ojazos inmóviles
móviles, toda una información marcada naturalmente por una suspicacia mendaz y una intuición sin fallas para lo morboso, pecaminoso y mal habido que le eran congénitas. Así llegó a Destapes, así había conocido a Rolando Garro, y así se había convertido en la reportera estrella del semanario y discípula directa del periodista más afamado del Perú en materia de infidencia y escándalo. ¿Cómo terminaría la bendita historia de las fotos?, se preguntó antes de dormirse. ¿Bien o mal? Desde el principio, es decir, desde que Seferino le confesó que las tenía, ella había olido que el asunto les podía traer más perjuicios que beneficios, y sobre todo cuando Rolando Garro se las llevó a Enrique Cárdenas, ese minero copetudo, pero lo que su jefe decía y hacía ella lo acataba sin chistar.